Nuevamente el presidente Donald Trump amenaza con aranceles a México. Bueno, ¿por qué se da esta incertidumbre? En México y en el mundo estamos atravesando por un debate que ha sido coyuntural a lo largo de la historia y es el librecambismo versus proteccionismo. Hay quienes dicen que el debate se cierne en torno a las derechas e izquierdas, hay debates entre quienes dicen que se cierne en torno a demócratas y autoritarios. Yo creo que se sigue, sigue más intensamente pues dirigido a el librecambio contra el proteccionismo y alguna especie también de globalismo contra nacionalismo, lo cual genera eh, algunos efectos muy negativos, ya sea el orden social, como pueden ser los discursos de odio, los racismos, ¿no? La segregación por algún tipo de circunstancia racial, cultural, de orientación sexual, varía y es tan amplia como el espectro antropológico y sociológico lo es. El día de antier, el día 12 de julio, el presidente Donald Trump anuncia 30% de aranceles contra México, contra la Unión Europea y a partir del 1 de agosto de 2025. Hay que entender la magnitud de lo que esto implica. México y Estados Unidos comparten un tratado comercial gigantesco, con volúmenes comerciales de más de 600,000 millones de dólares. No es cualquier cosa lo que se mueve en este vínculo comercial. Estados Unidos es deficitario, efectivamente, por el orden de aproximadamente 100,000 millones de dólares con México. Y bueno, México ha aprovechado las ventajas competitivas que, aún con sus dimes y diretes, pues han promovido la empleabilidad de la gente, la llegada de empresas extranjeras, el desarrollo de ciertas vocaciones regionales, sobre todo para estados del norte, como Baja California, como Chihuahua, como Sonora, como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila. Eh, Prácticamente toda la franja fronteriza se ha visto beneficiada del proceso de globalización que atravesó desde los 90 México, y también ciertos hubs a lo largo del país que pues han permitido desarrollar, por ejemplo, promover industrias como la automotriz, por ejemplo, en Guanajuato, en Aguascalientes, en Puebla, en el Estado de México, y que bueno, han favorecido la, eh, el intercambio comercial que pues para México es fundamental. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio afectó a México de muchas maneras. Alguna ocasión leí del doctor Ildefonso Guajardo que bueno, el Tratado de Libre Comercio por supuesto que no es una panacea, pero yo creo que nos encadenó a una dinámica exportadora y a una dinámica maquiladora, y nos hicimos anfitriones o host de etapas de la cadena de valor de muy poco generación de riqueza, que es la producción, la maquila, la mano de obra. Únicamente nos hemos centrado en esa etapa de la cadena de valor y nuestra actividad y generación de valor agregado ha girado en torno. Por eso hay bajos sueldos, por eso hay una profunda desigualdad del ingreso en México. Por eso también es que México no ha logrado despegar su producto per cápita como sí lo ha hecho Canadá, como sí lo ha hecho Estados Unidos de los 90 para acá. México se ha quedado estancado. México se ha quedado estancado como un país de ingresos medios. México está en la trampa de la renta media, encadenado a una dinámica que le mantiene. No le perjudica, pero tampoco le ha beneficiado. Ha mantenido inercias históricas que le han estancado como un país en vías de desarrollo, pero que en como en una escalera infinita en la que por más peldaños que sube, bueno, no se ve cuando logre alcanzar el tan ansiado desarrollo de la economía. Por ejemplo, China, una economía también con características muy similares a México,
pero que ha tenido un profundo crecimiento exponencial y que cada año marca hitos, se ha puesto como objetivo el 2050 para alcanzar el desarrollo económico, es decir, para alcanzar un nivel alto de producto per cápita, un nivel alto de esperanza de vida, un nivel alto de alfabetización, de escolaridad en su población, que la gente pueda vivir sin necesidad de emigrar a otros países, que pueda quedarse en su región de donde nació, que pueda especializarse, que pueda llegar en poco tiempo a su trabajo, que tenga una relación una relación vida-trabajo que sea placentera, que trabaje 5 días por semana, en fin, que valga la pena vivir. Desafortunadamente en México hay regiones en las que la vida gira en torno al trabajo e incluso se ha estigmatizado positivamente una conducta que a mi parecer es increíblemente tóxica. ¿Y a qué me refiero con tóxica? Que enferma a la gente, que no para de trabajar y que trabaja al menos 48 horas por semana, al menos, porque hay personas que trabajan 60, 72 horas por semana, sin días de descanso, sin horas para poder ver a su familia, que nada más gira en torno su actividad laboral para la subsistencia personal y de sus familias y el consumo prácticamente de alimentos usualmente raquítico. México atraviesa problemas estructurales muy graves y esto le ha desencadenado un increíble problema. Para no desviarme del tema, y yo creo que eventualmente haré un video de mi opinión relacionado con el Tratado de Libre Comercio, bueno, creo que vale la pena seguir en torno al debate, independientemente de lo que ha sucedido, aunque política la forma es fondo, y eso yo coincido completamente. Creo que el debate sigue siendo el librecambio contra el proteccionismo y cuáles son las causas detrás de ello. Desafortunadamente la política y la racionalidad económica usualmente son cuestiones incompatibles, solamente son compatibles cuando los intereses políticos suelen estar vinculados a la racionalidad económica, que es muy poco. El otro día escuché una frase que decía que le preguntaban al partido del poder: es que ya sabemos cuál es la fórmula para gobernar, el problema es que no la podemos hacer, no hemos descubierto cómo hacerla y seguir siendo votados. Y no hablo de un partido en específico, es una frase que surgió ni siquiera del caso de México. Esto es muy agobiante de alguna manera porque perpetúa malas prácticas de manera escandalosa y es un tema estructural. Ni siquiera lo veo desde el lado cultural e individual, donde el individuo pueda tomar decisiones éticas que le permitan llevar a cabo, salir de su condición de pobreza. No, es un tema estructural. Desafortunadamente en México, si naces pobre, es 90% probable que mueras pobre. Hay países de la OCDE que estadística baja al 30%, es decir, de cada 10 gentes que nacen pobres, 7 salen de la pobreza. En México, de cada 10 pobres, 1 sale de la pobreza. Es un problema estructural muy grave. No se arregla con echarle ganas. No se arregla con leer más libros. No se arregla con trabajar más horas. No se arregla manifestando las cosas. No se arregla leyendo libros de superación personal. El debate es muy importante. Es muy importante que se tenga en consideración la conciencia de que hay un conflicto de la distribución de la riqueza y del ingreso en México. El tema se tiene que atajar, que ver de frente, que debatir. Si no, vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos, nuestra política interna y política externa. México tiene que volver a convertirse en la potencia que siempre ha sido y en el potencial que tiene, que es tremendo. La brecha entre el potencial que tiene y nuestra realidad cada vez se amplía más. Y no es un tema del gobierno actual o el anterior o el antepasado, es un tema estructural que implica un cambio de fondo, no un cambio de régimen político, un cambio integral de lo que es México, el Estado de México, el Estado nación mexicano.
México tiene que prepararse para la incertidumbre, gestionar la incertidumbre, trasladar los riesgos. No podemos eliminar la incertidumbre, pero podemos gestionarla. No podemos controlar lo que decide Estados Unidos, pero podemos gestionar cómo nos afecta. Si seguimos dependiendo de ese país, no porque yo tenga algo contra ese país, al contrario, creo que es una gran alianza la que se puede formar con Estados Unidos, pero permitiendo que México desarrolle sus vocaciones regionales, sectoriales, que se meta muchísima lana a la investigación y el desarrollo, y sobre todo que se alimente durante al menos una generación un discurso que empodere a la niñez en México. Tenemos una niñez que no se cree el potencial de este país. Tenemos una niñez que no se cree su potencial. Las y los habitantes de México, por no decir los mexicanos, porque yo creo que no hay un contexto de los mexicanos, las mexicanas. Yo creo que somos tan distintos entre sí, pero al final somos parte de esta nación. Si hay un cambio generacional que repercuta en el ámbito cultural, creo que México puede lograr consolidarse como una potencia económica en los siguientes 30 o 40 años. Te agradezco por ver este video.